Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 2, mes 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Sennaquerib invade Judá. Sennaquerib era un rey asirio que tuvo gran poder conquistador, cuyo pueblo se caracterizaba por ser un imperio brutal y sanguinario. De hecho, fueron los que desbarataron el reino del norte, llamado también Reino de Israel, para nunca más ser levantado, y pusieron allí a sus colonos. En el relato vemos cómo este rey levantó amenazas en contra del reino de Judá, que estaba gobernado por Ezequías. Dada la amenaza que impuso el rey asirio, Ezequías llamó al pueblo a esforzarse, a animarse y a no temer. La clave de su discurso se encuentra en el versículo 8. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Fin de la cita. Se usa aquí la expresión brazo de carne refiriéndose al poder humano, mas la intención de Ezequías era lograr que el pueblo pusiera su confianza en Jehová. Esa debe ser también la convicción que guíe el quehacer de la iglesia en nuestros tiempos. Debemos saber que a pesar de que haya muchos poderes humanos que amenazan y se oponen a la iglesia, tanto así que parecen imponentes, debemos recordar siempre que el Señor es quien pelea nuestras batallas y se mantiene junto a nosotros. Desde el versículo 9, Sennaquerib sella su condena. En estos versículos encontramos el discurso que envió dirigido al pueblo de Judá, especialmente a su rey. En él encontramos evidenciado el espíritu desafiante de este hombre, quien se asemeja mucho a la bestia descrita en Apocalipsis capítulo 13, ya que se pone en lugar de Dios y blasfema contra el Señor, diciendo que ningún Dios podría librar a los israelitas de su mano. Desde el versículo 20, Jehová libró a Ezequías. El rey de Judá le pidió al profeta Isaías que intercediera por esto, y ambos oraron al Señor, elevaron su clamor a él, y el Señor de manera sobrenatural desbarató el ejército de Sennaquerib, quien tuvo que guardar su soberbia y altanería, y debió volver a su tierra humillado y derrotado. Pero esto no fue todo. Dice el versículo 21 que entrando en el templo de su dios pagano, fue muerto al filo de la espada de sus propios hijos. Desde el versículo 24 encontramos la enfermedad de Ezequías. Lamentablemente este rey enfermó, y esto se relaciona con lo mencionado en el libro de Reyes, en donde dice que Ezequías durante su reinado se envaneció. Si bien se arrepintió y el Señor prolongó su vida 15 años, fue en ese periodo donde nació su hijo Manasés, y al final de su vida fue probado por el Señor, cayendo una vez más, mostrándose orgulloso y soberbio ante los babilonios, a quienes les exhibió todo lo que tenía en su reino, sin saber que finalmente eso atraería a los babilonios a conquistar Judá, y especialmente Jerusalén. De hecho, unas pocas generaciones después, llegaría el ejército de los babilonios a saquear la ciudad santa y destruir el templo, lo que culminó en el juicio de Dios por la maldad de este pueblo. Capítulo 33. Manasés asume el trono. Este fue un rey perverso que siguió los pasos de su abuelo Acaz, edificando altares a los ídolos dentro del mismo templo del Señor. Fue un idólatra bastante empedernido y llegó a pasar a sus hijos por el fuego, cosa que finalmente lo hizo pecar hasta lo más profundo. Cayó también en adivinaciones y en el ocultismo, provocando la ira del Señor al extremo porque además hizo pecar a su pueblo. Arrastró a Judá tras él. Manasés fue humillado desde el versículo 11. Sabemos por el texto que fue llevado cautivo a Babilonia. En ese lugar fue bastante afligido y él se humilló delante del Señor y reconoció que Jehová era Dios. En otras palabras, el rey más perverso de todos, aun siendo su impiedad mayor que la de los anteriores reyes, reconoció que Jehová era Dios y el Señor tuvo en cuenta esta humillación. Este rey que aun siendo judío actuó como pagano y perverso, contrasta dramáticamente con la humildad, virtud y excelencia de Jesucristo, quien es nuestro verdadero rey. En estos reyes perversos queda de manifiesto que no eran ese Mesías prometido, sino que el pueblo debía seguir esperando ese Mesías que verdaderamente vendría a redimir todas las cosas. Salmo 25, desde el versículo 16, luego de su declaración de confianza y su actitud humilde pidiendo al Señor que le enseñara sus caminos, el salmista ruega la misericordia de Dios. Los momentos de soledad y angustia nos permiten darnos cuenta de nuestra dependencia y necesidad de Dios. En estos pasajes de nuestra vida, no debemos ceder ante la tentación del desánimo y la desesperanza, sino que debemos presentar nuestro caso al Señor en oración, incluso con urgencia, como una demanda impostergable, como vemos aquí. Solo el Señor es quien nos puede dar la victoria y la redención, no solo de nuestros males aquí, sino de la condenación que nos espera fuera de Él. Recordemos en esto la promesa de Cristo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, del 13 al 14. Proverbios capítulo 20, versículo 16. Nos habla de la importancia de ser sabios en la administración de las propias posesiones y no ser aval de un extraño. En palabras sencillas, este versículo nos insta a ser responsables con nuestro dinero y no comprometer a la ligera nuestro patrimonio ni el de nuestra familia, porque esto puede tener nefastas consecuencias. Versículo 17. Nos muestra lo nocivas que son las ganancias deshonestas, aquellas obtenidas con fraude y que parecen ser delicias en un comienzo, pero luego terminan mostrando
mostrando la verdadera ruina y aflicción que traen consigo. Recordemos siempre que Dios no puede ser burlado. Quienes practican el fraude y la mentira recibirán las consecuencias de ello. Versículo 18. Trata de la importancia de buscar y considerar la dirección sabia. Someterse al consejo sabio es una muestra de humildad. Necesitamos pedir al Señor su dirección y buscar su sabiduría para cualquier tipo de desafío que tengamos por delante, y considerarla en todas las decisiones importantes que debemos tomar en nuestra vida. Romanos capítulo 15. Desde el versículo 22, Pablo declara su intención de visitar a los hermanos en Roma. En las palabras del apóstol notamos claramente su deseo de ver a los hermanos. Esto no es más que la evidencia de la profunda preocupación humana de Pablo, quien incluso se preocupa de manera especial por los pobres de entre los hermanos. En este caso se refiere especialmente a los desposeídos de entre los judíos que estaban pasando por un hambre bastante grande en Judea. En consecuencia, esto nos enseña que nuestra preocupación por la iglesia no solo debe abarcar a nuestra congregación, sino que debe extenderse a todos nuestros hermanos en cuanto nos sea posible, pues si conocemos de algún caso, estamos llamados también a actuar en favor de ellos. Desde el versículo 30, el apóstol Pablo también estaba consciente de la soberanía del Señor en su viaje, ya que aclaró haber sido impedido en varias ocasiones de ir a ese lugar. Por eso mismo es que pide a los hermanos que oren por el viaje que planeaba realizar. Sin duda, debemos considerar tener la actitud de Pablo en cuanto al reconocimiento de la soberanía del Señor sobre los hechos que tenemos por delante en el ministerio. Capítulo 16. El apóstol Pablo despide su carta enviando diversos saludos, en los que destaca el saludo a Febe. Primero, es importante destacar que en aquel tiempo había hermanos dispuestos a servir y colaborar en otras congregaciones, como fue el caso de esta llamada diaconisa, que traducido significa servidora. Es por eso que depende de la visión teológica que se tenga sobre el tema de las diaconisas, que se puede traducir servidora o diaconisa, más allá de que sabemos que para el tema del servicio no importa el título, sino que la obra y ante todo la motivación tras ella. Desde el versículo 3 encontramos los saludos a Aquila y Priscila, a quienes Pablo llama sus colaboradores, pero además añade el detalle de que ellos habían arriesgado su vida por él y que tenían una iglesia congregada en casa. Aquila y Priscila son un ejemplo de matrimonio piadoso y de servicio que debemos considerar e imitar. Desde el versículo 5, el apóstol menciona a distintos hermanos que fueron destacados en el servicio, lo que nos lleva a considerar e imitar la actitud de estos fieles. Más allá de si pasamos a la historia en algún libro o registro, lo importante de esto es considerar ser imitadores del servicio de estos creyentes, uno que está lleno de amor, entrega y consagración al Señor, porque si bien el apóstol Pablo nos menciona en esta ocasión, lo más importante es que sus nombres están anotados en el libro de la vida. Por tanto, recordemos que nuestro servicio es tomado en cuenta por el Señor y es a Él a quien debemos agradar, recordando lo que dice la Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10.